de estar aquí. ¿Sí? Y bueno, yo podría preguntarle a usted qué sensación tiene. Por lo menos yo siento como si estuviera aquí hace mucho tiempo, digamos así, ¿cierto? Y también traía a mi memoria lo que costó, o sea, en la parte física, en todo, que este lugar se convirtiera como está, ¿sí? O sea, implicó esfuerzo, implicó tiempo, implicó muchísimas cosas, ¿verdad? Y este lugar, el objetivo de cada uno de los que pusimos la manito, y seguramente de usted que está ahí sentadito, pues es el lugar donde venimos a levantarnos, donde venimos a buscar la presencia de Dios, donde el Señor habla a nuestro corazón, donde crecemos en el Señor, porque aquí en ese lugar el Señor permite que usted y yo nos edifiquemos y nos instruyamos en el adiestramiento, por ejemplo, ¿sí? En las damitas tenemos la oportunidad de escuchar lo que Dios tiene como mujer, como especial tesoro en las manos de Dios. Por ejemplo, este lunes vamos a hablar de cómo usted debe bendecir a sus hijos, porque sus hijos viven vidas pobres, espirituales, emocionales y físicas, porque usted no sabe los secretos de Dios. ¿Quiere saberlo? Venga el lunes. ¿Sí? De verdad, aquí el lugar tiene muchas cosas especiales para usted, pero usted tiene que desafiarse. Usted quiere saber por qué Dios hizo la hermosa diferencia entre el hombre y la mujer. ¿Por qué el Señor hizo al hombre tan especial y la mujer tan especial? Y que tan diferentes se complementaran y fueran una sola carne. Que el hombre es como un wafer, como una, ¿cómo se dice? No, como un pancake. ¿Se ha visto que los pancakes tienen cuadraditos? Sí. Waffles. Bueno, waffles. ¿Sí? Que los hombres son como el waffle y la mujer como un espagueti. ¿Quieres saber por qué? Venga el lunes. Venga el jueves. El jueves que tenemos matrimonios. Esa está buena. ¿Sí? ¿Por qué el hombre se parece al waffle y por qué la mujer al espagueti? ¿Sí? Usted es soltero, de pronto no lo sabe, ¿no? Pero bueno, eso después cuando usted pertenezca al ministerio. Ya no venga el jueves. Sí, entonces fíjese que en ese lugar Dios tiene cosas súper especiales. ¿Sí? Tiene manjares espirituales, pero usted es el que decide tomarlos o dejarlos pasar. ¿Sí? Aquí el Señor nos enseña las verdades que nos harán libres de tanta cosa errónea que hay en la cabeza, de tantas tonterías que hemos aprendido en la vida, que en vez de hacernos libres, nos atan. ¿Sí? Dios tiene cosas espectaculares, pero el desafío es que usted se desafíe a buscar al Señor. Y el Señor está hablando muy claro, muy concreto y muy conciso. El Señor quiere hacer cosas maravillosas, pero dice que el pueblo tiene que humillarse y buscar su corazón para que Él derrame bendiciones. Dios a usted lo llamó en la condición que usted sabe, que yo sé cuando el Señor a mí me llamó y me ha ofrecido una vida abundante, pero esa vida abundante yo tengo que conquistarla. ¿Sí? Y yo quería compartirles a ustedes, pensando en que ya vamos a cumplir un mes, de haber venido de aquel lugar de Pómpano aquí, de haber edificado esta casa, de cómo el pueblo de Israel fue esclavo, no una vez, fueron varias veces esclavo. Y lo más terrible que le sucedió al pueblo de Israel es que pueblos ajenos a Israel, enemigos de Israel, destruyeron el templo. Y el templo para el pueblo de Israel, ¿qué era? La presencia de Dios. En ese lugar solo se podía experimentar la presencia de Dios. En el pueblo de Israel, en usted, es usted, su cuerpo es templo del Espíritu Santo. Usted es el que decide, ¿sí?, que en su vida, en su cuerpo, en su mente, en su corazón se experimente la presencia de Dios. Pero no es algo que yo levante las manos, cante 3, 4, 5 canciones y ya está la presencia de Dios. No, la presencia de Dios hay que buscarla en el corazón de Dios, y eso implica un esfuerzo,
implica una entrega, implica que usted y yo nos esforcemos, ¿sí? Y la gloria de Dios no se consigue sino únicamente cuando usted y yo tenemos un corazón de acuerdo al corazón de Dios, un corazón limpio, ¿sí? Entonces yo quiero compartir con ustedes, vamos al libro de Esdras. Esdras capítulo 1. ¿Ya lo tenemos? Esdras. Esdras capítulo 1, versículo del 2 al 6. Bueno, así ha dicho Ciro, el rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel. Él es Dios, cual está en Jerusalén, y todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes, ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Entonces fíjense que aquí en Esdras está diciendo que el rey de Ciro, rey de Persia, un hombre que no conocía de Dios, no conocía de las bondades de Dios, pero en este momento él está lleno del conocimiento de Dios y empieza a decirle al pueblo de Jerusalén, ¿sí? Y empieza a entender que la presencia de Dios estaba en el templo. Entonces le dice al pueblo de Israel, le dice: vayan y edifiquen el templo, ¿sí? Y dice, el cual está en Jerusalén, vayan, edifiquen. Y también desafía a las demás personas a decir: coloquen oro, plata, cosas para edificar el templo, ¿verdad? Y si ustedes siguen leyendo, la gente colabora con eso y la gente va a edificar el templo. Pero sucede que el entusiasmo, el empuje que tenía la gente para edificarlo, como que llegó a un punto en que se estancó. Si vamos a Esdras 4, del 4 al 5, si usted lee el título del capítulo 4, ¿qué dice el título del capítulo 4? Los adversarios detienen la obra. ¿Sí? Fíjense lo que dice ese capítulo, dice: los adversarios detienen la obra. Entonces imagínense que cuando Dios quiere que usted edifique un templo, que usted se desafíe a buscar al Señor, siempre habrán adversarios que impidan la obra, ¿sí? Dificultades, problemas, el clima, el calor, la familia, los hijos, las vacaciones, el verano, todas las circunstancias se le atraviesan a usted. Y fíjense que aquí en Esdras lo dice claro: los adversarios detienen la obra, ¿sí? Dice, fíjense lo que dice el versículo 4: pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. ¿Sí? Los adversarios lo atemorizaron. ¿Quién sabe qué les dirían? ¿Qué pasó? Y entonces el pueblo de Israel, que comenzó con todo el entusiasmo, como que flaqueó y cayó. Y yo he visto en este tiempo que el Señor nos está hablando y nos está diciendo que busquemos al Señor,
nos está dando una oportunidad de edificar. Ya edificamos la parte física, ahora hay que edificar la parte espiritual. El Señor quiere entregarnos cosas maravillosas en nuestra mano, quiere hacer milagros y prodigios en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestros hijos. Pero tenemos que esforzarnos en la parte espiritual. Las cosas no son fáciles en la vida cristiana. Hay que clamar, arrodillarnos, pedirle al Señor con todo nuestro corazón. El Señor va a entregar en nuestras manos mucha gente, pero nosotros, o sea, en el sentido de el poder edificar, poder levantar un pueblo que alabe al Señor, pero no hará nada si primero nosotros no nos humillamos, no le pedimos al Señor que haga la obra en nuestro corazón, que nos haga aptos para tener la hermosa bendición en nuestras manos. Yo le decía a alguien esta semana y le decía, a veces cuando uno pasa por momentos críticos, uno como que no entiende el propósito de Dios. Pero Dios siempre está pensando para usted y para mí en cosas maravillosamente grandes. Y el Señor a veces lo hace pasar por situaciones difíciles. Pero esas situaciones difíciles es simplemente que nos está preparando para entregarnos cosas mayores. Pero como Él conoce nuestra vida y conoce que a veces se nos sube el ego, o se nos sube el que yo puedo, el que yo lo logré, el que yo lo adquirí, entonces el Señor nos tiene que mantenernos aplanchaditos, ¿sí? Porque la Biblia también dice que antes de la altivez, antes del quebrantamiento, viene la altivez de espíritu. Entonces el Señor, cuando usted lo ve bien altivo, yo trabajo y tengo, y yo mi vida, mi familia, mi carro, el Señor a usted lo aplancha. ¿Sí? Lo aplancha. El Señor nos aplancha el ego porque dice que Él ve de lejos al altivo, al arrogante. Y lo digo también por mí, el Señor le ha tocado plancharme. Y la planchada no es agradable. No es agradable, pero el Señor a veces tiene que hacer con eso, ¿verdad? Entonces, yo le decía a alguien esta semana y le decía, el Señor nos pasó por Brasil, que para mí Brasil fueron casi 5 años que yo vi la gloria de Dios, vi su amor, vi su misericordia, pero para mí fueron muy difíciles, ¿sí? Y después yo le decía a esta persona, fue increíble cómo ver los propósitos de Dios. Ese tiempo era para formar mi corazón, era para formar mi carácter, era para que yo le diera el valor a las cosas que de pronto yo creía que las tenía. Pero no, el desierto que yo tuve que vivir, y no en la parte material, ni en la no, era una parte que yo necesitaba ser tratada. ¿Sí? Esa necesidad que el Señor tenía a mí de formarme en ciertas áreas que yo necesitaba. Y yo le decía a esta persona, le decía, si el Señor nos hubiera sacado de Argentina directo a Estados Unidos, hubiera sido nuestra ruina. Porque el Señor necesitaba que pasáramos por el desierto. ¿Qué escogió Brasil? No es que Brasil sea el desierto, eso no es lo que yo quiero comunicar. La situación era el tiempo, era el momento, era conmigo, ¿no? El día que usted pueda conocer Brasil, Brasil es un pueblo que ama al Señor con todo el corazón, donde el Espíritu Santo se mueve con poder, ¿sí? Así como hay mucha oposición espiritual, hay un derramamiento del Espíritu espectacular. Y Manuelito y yo lo vimos allá en mucha gente cristiana hermosa. También mucha gente confundida por la tradición, por las raíces, ¿qué será? De la confusión, de la esotérica, ¿cierto? Pero hay mucha gente que alaba al Señor. Pero bueno, entonces hay que conquistar las cosas que Dios tiene para usted y para mí. Y entonces fíjense que el pueblo de Israel empezó con entusiasmo, empezó con alegría, pero vinieron los enemigos, los adversarios de la obra. Siempre que usted quiera caminar, siempre habrá quien le ponga la zancadilla.